las razones que están detrás. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué ocurre entonces con la presentación de este proyecto de ley? ¿Qué anima a los congresistas, entendemos, apristas y fujimoristas, sobre todo, a impulsar este proyecto de ley? Yo creo que el interés final de esto es oponerse de cualquier manera a una transformación de la universidad, ¿no? Una mejora de la universidad. O sea, con esto en realidad se está impidiendo que entre 6 y 9 universidades logren que sus autoridades permanezcan, porque finalmente la ley ha venido implementándose. O sea, esta ley favorece a una minoría, ¿no?, de directivos o rectores de universidades, ¿no? El interés es básicamente político, es demostrar que ellos quieren detener esto, que quieren volver al pasado en la situación universitaria. Pero ahora, vamos por partes. El fallo del Tribunal Constitucional obliga, ¿no?, y recontraobliga a las universidades estas entre 6 y 9, por supuesto, encabezadas por San Marcos, que es pues correcto, emblemática, ¿no?, en estas circunstancias, obliga a adaptarse a la ley, que esto pasa no solamente por elección de nuevas autoridades, sino ya sabemos por el cambio de modificaciones y currículas y maestrías, en fin, hay todos periodos de adaptación. El Tribunal Constitucional ha también dado periodos de adaptación de hasta 5 años, me parece, para los, por ejemplo, profesores que necesitan maestría y demás. Hay toda una serie de puntos con los que hay que cumplir. Si ya el Tribunal Constitucional los está obligando a cumplir con la ley universitaria, pues ya de qué estamos hablando. O sea, ¿cómo lo que dice el proyecto de ley es cúmplase la ley universitaria, pero que se cumpla el mandato de las autoridades presentes? O sea, de alguna manera lo que pretende la ley es decir, mire, el Tribunal Constitucional no ha dicho esto que yo quiero que se diga, ¿no? Y entonces, y yo quiero ahora que, a pesar de que ya el cambio se inició y que la ley, que las UNEO dicen, digamos, que debe haber un cambio de autoridades, esas autoridades deben quedarse, ¿no? O sea, va contra toda lógica, ¿no? Va contra, o sea, se decía, no cumplimos la ley, estas universidades decían, no cumplimos la ley porque todavía el Tribunal Constitucional no se pronunció. Ya se pronunció. No, ahora queremos una ley particular para no cumplir. Ahora, esto nos lleva, por supuesto, a la discusión política electoral que tiene que ver con este tema. A ver, fujimorismo. El señor Ramírez es dueño, o la familia propietaria, de Alas Peruanas. El señor congresista aprista Elías Rodríguez tiene su universidad también en el norte, acaba de ser condecorado por San Marcos aparte, pero bueno, tiene su propia universidad. César Acuña, ni qué se diga, su emporio, digamos, político-educativo viene de la Universidad César Vallejo, y así, ¿no? Bueno, Pepe Casta ahora no le ha saltado pues ninguna universidad y... curiosísimo, Alejandro Toledo, siendo Daniel Mora el congresista que mal que bien se ha fajado, ¿no?, por la reforma, Alejandro Toledo entra y dice que él va a derogar la ley universitaria. Este es un momento también, y lo hemos venido conversando en los últimos días acá con los distintos invitados, este también sería un momento para emplazar a los precandidatos y decirle, bueno, ¿ustedes qué van a hacer con la ley universitaria? Claro. ¿No? Porque yo creo que al final lo que está ocurriendo en el Congreso es eso, vamos a ir ganando tiempo para ver qué pasa en el próximo gobierno. Correcto, aquí se trata de decidir entre los intereses particulares, ¿no?, que están vinculados a intereses políticos, y los intereses de los estudiantes o los intereses de la nación por mejorar las condiciones de estudio y de investigación en las universidades. Eso es lo que se está enfrentando aquí, ¿no? Estamos en una coyuntura electoral, entonces muchos candidatos ven, ¿no?, interesante, digamos, esta vinculación, y las universidades que quieren seguir, digamos, trabajando sin producir calidad, ¿no?, o sea, encuentran, digamos, un vehículo de permanencia. ¿Qué pasa con los presupuestos? ¿Qué pasa con los presupuestos de una universidad pública como San Marcos? Porque eso creo que nos ayuda a entender también las motivaciones para, si se quiere, amarrarse al poder dentro de estas casas de estudios. San Marcos tiene un presupuesto importante, pero entiendo además que produce recursos propios también de manera bastante interesante. Hay toda una dimensión empresarial en las distintas facultades de la universidad. ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Cómo, digamos, cómo la ley cambia el control de ese dinero, si es que lo cambia? Pero mire, estamos hablando, solamente el presupuesto de San Marcos para manejar todo lo que tiene que ver con el pregrado son 500 millones de soles al año. ¿No? Es decir, es lo que el Estado le da 500 millones al año, ¿no? De estos 500 millones al año, San Marcos ha gastado hasta el 20 de noviembre más o menos el 70%. Después, todos los ingresos que tienen que ver con el posgrado son ingresos, digamos, que generan recursos propios a la universidad. San Marcos es propietaria de un sinnúmero de inmuebles, digamos, en la ciudad, ¿no? Son otros cientos de millones, no tengo, digamos, la cifra exacta, ¿no? Este es un... Y aparte tienen productos, ¿no? O sea, es decir, desde los panetones, vamos a decir, ya entrando en la temporada navideña,
pero me decía la gente del Consejo Nacional de Educación que son ingresos significativos también los que se producen con las empresas que funcionan Así dentro de están las academias, está la producción de algunas cosas como estas, ¿no? En fin. ¿La ley cambia en algo esta dimensión, por ejemplo, empresarial de las universidades públicas? Bueno, la ley cambia en el sentido de que la rendición de cuentas y la transparencia es una condición fundamental. Es que eso es lo que no se maneja claramente. Cuando se habla pues de los ingresos de los rectores y todo esto, se dice, ¿no?, que también, bueno, hay plata que entra a sus arcas, por ejemplo, por comisiones de posgrado, es decir, por bonos, claro, por ponerlo de alguna forma, que no están del todo formalizados. No, además, por ejemplo, hay un conjunto de gastos que no responden a una planificación, ¿no? O sea, que más bien responden, digamos, a beneficiar a unos más que otros. O sea, en vez de preocuparse, ¿no?, por mejorar la calidad de la educación, utilizar mejor los recursos que se tienen, ¿no?, desarrollar investigación, brindar mejor servicio a los estudiantes, ¿no?, están preocupados por mantener esta diversificación de la economía que finalmente beneficia aquí a unos pocos, aquí a otros pocos, etcétera. Entonces, ¿esta transparencia económica a qué va a llevar? ¿A qué los va a obligar? Esto los va a obligar, digamos, a reorganizar el proceso de inversión de la universidad, a mejorar su capacidad de gestión, ¿no? Tenemos, digamos, ya un diplomado, por ejemplo, con la Universidad Católica para trabajar con presidentes de comisiones organizadoras este tema, ¿no? Y la idea es que la universidad renueve sus capacidades para poder administrarse a sí misma y manejar más recursos, porque la universidad necesita más recursos, pero más recursos a la universidad en estas condiciones, ¿no?, de baja transparencia y mal uso, me parece que digamos que eso no es posible. Ahora, bueno, ¿qué va a hacer el ministerio? Que sabemos, pues por supuesto, el ministro está yendo al Congreso a justificar el pliego presupuestal, ¿no? Y me imagino que, bueno, también se van a tomar medidas adicionales, se va a emplazar de alguna forma a los partidos políticos a que respeten finalmente la nueva ley universitaria. Y otra vez, ¿no?, terminamos en el principio de esta conversación, es cómo hacer para resguardar el futuro de la ley y de la SUNEDU. Bueno, en principio, digamos, lo que nosotros estamos haciendo es pedir al Congreso y a los congresistas en particular que reflexionen sobre este asunto, que en vez de mirar, digamos, a los pies, ¿no?, levanten la cabeza y miren al futuro, ¿no?, y vean, digamos, cuáles son las consecuencias de sus actos, ¿no? Las consecuencias de actos como este van a llegar a un retroceso a todo lo que es el cambio en la educación superior, ¿no? Entonces, lo que estamos pidiendo es reflexión, o sea, que dejen por un momento el espacio político y se concentren, digamos, en los temas importantes del país, ¿no?, y continuemos hacia adelante. Eso es lo que estamos pidiendo al Congreso. Lo que nosotros estamos haciendo, por otro lado, ¿no?, con la SUNEDU, viendo un conjunto de medidas para que las leyes se cumplan, ¿no? Y esto tiene que ver con procesos judiciales, con una serie de regulaciones sobre infracción y sanciones que nos permitan, digamos, hacer que las leyes pues efectivamente vayan encaminándose hacia donde deben, ¿no?